En relación a eso, a mí me gustaría leerte algo, que ya lo leí ya, pero lo voy a repetir. Otra vez los lentes, me olvido. Dice aquí que el espíritu es dual. Lo que vemos como forma es la manifestación negativa del espíritu, cristalizado e inerte. El polo positivo del espíritu se manifiesta como vida, galvanizando la forma negativa y llevándola a la acción. ¿Sabemos lo que es galvanizar? Estuve buscando yo esa palabra en el diccionario, y galvanizar es, en el caso de la industria, es cubrir con un baño, un proceso eléctrico, algo así. Pero resulta ser que galvanizar también se utiliza en la vida. Dice que se puede galvanizar a un animal que esté muerto o vivo de manera, usando la electricidad para producir algún movimiento o alguna acción. Sabemos que el ego, que el espíritu, es la fuente de todo, ¿cierto? Es la fuente de todo. Nada existe a no ser que sea a partir del ego o del espíritu. Entonces, cuando el ego necesita un medio para manifestarse, un medio en el cual su manifestación sea de manera tal que le sirva para el crecimiento anímico, manifiesta los vehículos pertinentes para ese caso. Y los galvaniza, produciendo la acción que se necesita para ese crecimiento anímico. Creo que eso en alguna medida contesta lo que preguntaste vos. Por favor. Y por favor no haga más preguntas. y en relación al egoísmo, cuando nosotros llegamos, digamos, al principio de esto, cuando nos manifestamos como seres humanos y los arcángeles nos dieron digamos, la región inferior del mundo del deseo, que son los sentimientos puramente negativos, malos, degenerados, depravados, feroces, todas esas cosas. Hubo ahí una época en la cual se necesitaba que hubiera una división entre la naturaleza inferior y la superior para que el ego pudiera tomar posesión de sus vehículos y empezar a manifestarse. Dicen que en ese momento una parte de los espíritus virginales no pudieron hacer esa división de ego y se les dio un espíritu grupo. Y ellos degeneraron lo que nosotros llamamos los antropoides. ¿Está? Porque necesitaban una guía externa, ellos no pudieron ingresar en el cuerpo y ser un espíritu interno, sino que necesitaban una guía externa, por eso se les dio el espíritu grupo. A los que sí pudieron, ¿cierto? Y el ego ingresó en su cuerpo y se transformó en un espíritu interno. Cuando ocurrió posteriormente la caída y despertaron anticipadamente, según lo que cuenta la Biblia, y lo que cuenta también en alguna medida Max Heindel en su relato, no estábamos aún en condiciones de controlar nuestra naturaleza inferior, y al abrir nuestros ojos y conocer, que dice en la Biblia que seríamos como dioses conociendo el bien y el mal, lo primero que se manifestó, obviamente, al no tener nosotros el poder de poder controlarlo, fue la parte negativa del mundo del deseo. No tardó nada el ser humano, no tardó nada en empezar a hacer cosas feas y malvadas. Nuestros orígenes son de terror, pero todo eso de terror que ocurrió en aquel entonces se ha ido, en alguna manera, purificando y mejorando, aunque estemos en esta época de Piscis, que realmente es una época muy conflictiva, pero tanto esa época como esta, ¿cierto?, es como el caos en alguna medida, porque de todo este desorden, de toda esta maldad, de toda esta manifestación de cosas feas, de todo esto que nos duele de verdad, cuando absorbamos la quinta esencia de esto, la gloria y el esplendor que vamos a alcanzar gracias a haber pasado por este dolor, gracias a haber sufrido todas estas circunstancias y haber inclusive manifestado el egoísmo hasta niveles asombrosos, terriblemente crueles. Imagínense lo que vamos a llegar a hacer. Un ejemplo de eso es Pablo. ¿Se acuerdan que Cristo se le apareció en el camino y Pablo perseguía a los cristianos?
Y era cruel Pablo, no estamos hablando de alguien que era así nomás. No, era alguien realmente cruel, que lo ponía a los cristianos que se lo comieran los leones. ¿Por qué me persigues? Y entonces se le apareció el Cristo y le preguntó por qué me persigue, y ahí tuvo él una iniciación. Después fue el discípulo amado, el más amoroso, el más glorioso. ¿Se dan cuenta? O sea, no es que, yo entiendo que suframos las situaciones de la vida, entiendo que nos duelen muchas cosas, pero todo esto es el sacrificio que tenemos que hacer para alcanzar esa plenitud. Varias veces dice que para lograr algo tenemos que sacrificar algo. Hoy lo comentamos en la reunión de la mañana. Para lograr, por ejemplo, poder comunicarnos entre nosotros, tener una mente y los sentidos, la capacidad de hablar y todo lo demás, tuvimos que sacrificar la mitad de la fuerza creadora. Estamos en ese proceso. Siempre después del caos viene el cosmos. Entonces, lo que nos tiene que llenar el corazón a nosotros es esa fe de saber que eso es así y que a pesar de que nos vengan situaciones difíciles y duras, mantenernos en pie. Yo lo digo con mucho énfasis, pero en realidad a mí también me cuesta mantenerme en pie. A todos nos cuesta mantenernos en pie. Pero es ahí donde tenemos que sacar fuerza y coraje de donde sea y levantarnos. Y los seres humanos lo hemos demostrado en la historia. Hemos crecido, somos hoy mejores que hace mucho tiempo atrás. Así que imagínense lo buenos y maravillosos que seremos en un futuro. Y no muy lejano, ¿eh? Tenemos ahí en la Biblia, esto ha sido muy reciente, por eso me ha quedado muy... A veces uno se acerca un poco más a la Biblia y encuentra más respuestas, ¿no? Eso que estamos hablando de cómo hemos llegado acá, pero hay algo que a mí me pareció, me quedé con esa imagen de cuando Dios se arrepiente y arrasa de todos los seres vivientes del hombre, como lo había creado, y bueno, encuentra a este maravilloso ser que es Noé, y después que pasa el diluvio, que ya está perdido allí, que bueno, la paloma que viene con el laurel, que ya las aguas han bajado, y el pacto. Quiero cerrar con esto la idea de esta cosa que nos parece tan tremendo lo que vivimos, porque la era actual es tremenda para el pacto de Dios con nosotros, que es el arco iris. Bien. Que cierra en forma definitiva con la humanidad, porque ha venido, arrasó con la vida del hombre en la tierra, se arrepintió de haberlo hecho. Esa es la guerra del arco iris. Claro. ¿No? Entonces queda esa imagen de pensar que hay ese pacto, yo creo que nos pone ahí, nos ilumina y es lo que cierra. Después tenemos otra cosa más, quería agregar una cosita cuando se hablaba de las herramientas. Nosotros en el devocional, felizmente tenemos esto de que el camino más corto para llegar a Dios es servicio amoroso y desinteresado, que un poco responde a lo que decía Alejandro, de que hay gente que pronto no conoce el concepto, pero tiene gestos muy... con una actitud digamos, generoso, abierto, sin tanta teoría. A lo mejor el desafío también sea cómo llegar a que este binomio mente-corazón, ¿no? Como dice nuestro lema, ¿no? Porque no sé si el corazón, porque si lográramos eso del lema, la mente pura, llegaríamos a un hacia ese camino. hacia un corazón noble y un cuerpo sano. Vamos en la medida que nosotros podamos lograr el camino que conduce a través de pensar con el corazón y sentir con la mente. Y es ahí donde vamos a encontrar, creo, el punto para una plenitud en sentido de la humanidad. Es lo que me parece. Sí, lo sí. dice el plenario del estudiante. Primero,
vamos, como siempre digo, un te clásico, tiramos vamos a una bomba. intentar, Sí. vamos a intentar una respuesta. No, primero vamos a darle algo de crédito a Dios. Dios no arrasa con nada ni con nadie. En realidad son nuestros errores, nuestros desvíos. Claro, claro. Después con respecto al diluvio y todo eso, está dentro de nuestras enseñanzas, es cuando concluyó la raza atlante, o sea, aquellos que no habían desarrollado los pulmones, se ahogaron, en realidad se ahogaron en oxígeno porque precipitaron las aguas o la humedad, el medio ambiente era tan húmedo. Bueno, pues comenzaron la lluvia, precipitó, y eso cuando a nosotros nos hablan, eso lo aprendí hace poquito, no se puede, pero cuando nosotros nos hablan justamente, claro, no, pero le dimos la traducción, no, ya lo conocíamos, pero lo hicimos un poquito más sencilla a la explicación o a la comprensión. Justamente el desarrollo del cuerpo, esto de ser bueno, de ser mejores personas, de ser serviciales, de asistir y de ayudar, de comprender, de contener al prójimo, decirle la palabra mágica para que le vaya mejor, se sienta mejor, despierte su lucha por él mismo y por los demás, en realidad, cuando nos hablan del desarrollo del cuerpo-alma, nos están hablando de nuestra continuidad también. Así como, o sea, nosotros para poder continuar esta gloriosa ronda de renacimiento, de volver a la vida y pasar por esto, aunque a veces, pobrecito, hablemos tan dura de la vida, y es hermosa la vida, y si no es tan buena, la tenemos que hacer buena porque siguen un montón de vidas más. Así que... Es lo que tenemos. Sí, pero venimos de antes y seguimos, claro, pero tenemos que trabajar ya, no mirar tan lejos, no ir tan lejos porque tenemos cosas para hacer ahora. Bueno, entonces justamente el Soma Suchikon, que habla la Biblia, o el desarrollo del cuerpo del alma, es el vehículo, es la seguridad, digamos, es la continuidad nuestra de la vida o en la vida. Así como aquellos que no desarrollaron los pulmones, sucumbieron, nosotros para preservar la gloria de la vida, aunque sea dura, necesitamos desarrollar el cuerpo del alma. Y bueno, eso es lo que la filosofía Rosacruz... ¿Qué es el cuerpo del alma? Son los dos vehículos superiores, digamos, del éter, el cuerpo físico se divide en 4 éteres, cada uno con sus polos. Tiene el éter químico, el éter vital, el luminoso y el reflector. A través de la oración, la vida de servicio, desarrollamos los dos superiores, que son el éter luminoso y el reflector, que tiene que ver con la memoria y la sangre. ¿Para qué sirve ese cuerpo-alma? ¿Por qué tiene que estar necesariamente ese cuerpo-alma? Porque van a cambiar las condiciones del medio ambiente, las condiciones físicas. Para que pueda contactarse Dios con nosotros, porque Bien. desarrollamos una luz interna con la cual podemos receptar y también transmitir hacia Dios. Esa es la Perfecto. Ajá, bien. El famoso vestido de boda. Ah, ¿Cómo sí, se bien. tiene que estar vestido para la boda? Sí. Vestido de boda. ¿Puedo contestarte Perdón, una cosa? vos? termino, Sí. claro. Pero él no lo... No termino. dale. Terminé lo que estabas por decir. Que está Claro, sí, yo me gusta pensar que esa comunicación o esa inspiración divina ya la tengo, o ya la venimos teniendo de hace tiempo. Ahí es donde te he echado... Perdón. Bien, es bárbaro lo que vos aportás, porque yo como estudiante todo viene bien, digamos, para mejorar, digamos, los conceptos y con eso el trabajo, digamos, sobre nuestros vehículos. Pero pienso que esa conexión ya la tenemos. El problema está en que nosotros, vos lo dijiste muy bien, ojo, es para complementar lo que decís. Pienso que somos nosotros los que no escuchamos. Por ese egoísmo, por los prejuicios, por los miedos, porque el foco entre el triple espíritu, el espíritu divino, de vida y humano,
y nosotros como triple alma, a veces por los miedos, prejuicios, egoísmo y todo ese tipo de cosas, no escuchamos, no sentimos la inspiración divina, no cortamos todo ese puente, digamos, con lo divino o el yo superior que se habla. Es una idea muy personal, ¿no? Pero vos ibas a decir que cuerpo alma, sin embargo, tal como le pasó a los atlantes. Claro, sí. O sea, el no desarrollo del cuerpo alma o el cuerpo del alma haría, digamos, perder a un gran número de la humanidad en el ciclo de la vida o de los renacimientos. Claro, sabemos ocultistamente que no todo se pierde. Es muy probable que Atlantes estén entre nosotros. Porque fueron a los cielos, digamos, mejoraron, actualizaron su arquetipo y volvieron. Fueron los cuerpos. Volvimos los cuerpos. Exactamente. Pero va a pasar algo parecido. Claro, el ego sabemos que es eterno, o el espíritu. No sé. Yo quería contestarle a Alejandro cuando hablaba con todo cariño y con todo el amor del mundo, ¿sí? Cuando hablamos de filosofar. Las enseñanzas de la fraternidad, en este proceso del crecimiento de cada uno de nosotros, a medida que vamos creciendo espiritualmente, es absolutamente lógico que a un número chico, mediano o grande de individuos, de personas, vaya surgiendo la necesidad de encontrar respuestas que en otras religiones o digamos prácticas religiosas no las encuentran. Esa necesidad de dar respuesta, por ejemplo, de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué estamos haciendo acá, quiénes somos. Las enseñanzas de la fraternidad fueron hechas por ese motivo, para dar respuesta a esas personas que aún no entienden qué están haciendo acá y que necesitan con mucha gana, con mucha fuerza encontrar esa respuesta. Porque tienen esa inquietud. Exactamente, y esa inquietud está dando la respuesta las enseñanzas de la fraternidad. Entonces, el comprender eso le está dando a esa persona la capacidad del día de mañana, a través de encontrar esto, poder desarrollar el corazón. Ustedes se acordarán de un periodista que fue Sí. Decía que este periodista, Víctor Sueiro, había tenido algo así como un ataque del corazón y como que perdió la conciencia por algún momento. Entonces él dice que vio a través de un túnel un foco de luz, una luz. Entonces él se planteó desde allí, ¿qué hago? ¿Sigo a la luz y me voy? Si de todas maneras ya he hecho mi vida, ya está concluida, o me vuelvo porque tengo que darles una respuesta a mis hijos, a mi mujer. Parece que la luz lo inspiró y le dijo, vuélvete, y sigue haciendo... Es una cavilación, pero de todo lo que se ha dicho, porque vos claramente estabas diciendo, cuando el Cristo dice, abandona todo, tu familia, tus hijos, y seguime. Y claro, choca eso. Pero estamos hablando de mi familia, mis hijos, mi. Y eso es egoísta. Y estaba la hermana que ahora, bueno, se fue hablando justo de lo que es el egoísmo y cómo eso llevarlo a un nivel más grande, ¿no? Porque mientras sea tuyo, el que fue padre, tranquilamente puede decir, saber lo que es dar la vida por el hijo. Raúl habló del amor de la madre, que todavía debe ser superior, que uno como hombre no lo puede ni siquiera quizás imaginar, ¿no? Pero eso hacia otro, o cómo amar el bien en el mal. Eso es muy elevado, muy complicado. Estamos hablando de que vos decís, bueno, es un amor egoísta, el de la familia. Llevarlo a otro, podés llegar a darte una idea de qué se trataría. Y quizá trabajarlo como para decir, bueno, anhelo eso, pero amar el bien en el mal,
Amar al enemigo. Amar al enemigo, bueno, amar al enemigo, el enemigo te muestra de cierta manera, vos estás proyectando en él, entonces te hace un favor. Entonces viéndolo de esa manera decís, el enemigo me está mostrando cosas que me ayudan a conocerme a mí mismo. Pero lo que es mal. Creo yo que eso es amar a Cristo. Porque cuando lo amás, entendés que en todos hay un Cristo en formación. Entonces ahí lográs que no es amar a vos la forma, sino es amar a la chispa que está dentro, que es el Cristo. Yo creo que por ese punto viene, que cuando se habla de ese amor, de ese amor de que se habla, no es que te amo a vos porque sos vos o a él porque es mi marido o a cualquier persona, sino que amás a lo que está dentro, que esa persona, por más mal que te haya hecho, porque a todos nos hacen mal, todos nos sentimos ofendidos de alguna forma por otro ser, pero lo empezamos a amar no de acá, porque uno dice, salgo porque tengo que amar, sino lo empezamos a amar de acá, porque de acá empezamos a amar a Cristo primero, porque lo entendemos, y a raíz de ese amor empezamos a sentir empatía, empezamos a sentir esa cosa que decimos, esta persona no me hizo bien, pero es un Cristo, una chispita que está en formación, en algún momento se va a dar cuenta, entonces yo no debo odiarlo, está bien, me retiro, estoy, tal vez algún día me necesite y yo voy a estar ahí, tal vez nunca me necesite y pueda encaminarse y encontrar su camino y poder crecer. Pero yo creo que eso viene primero del amor a Cristo, porque después de ahí el egoísmo no existe, de ahí no nos sentimos cansados cuando alguien nos llama y nos dice, mirá, necesito... No existe el cansancio. De ahí las descomposturas que vienen después de haber hecho un servicio en un lugar donde, bueno, no nos hizo bien estar porque empezamos a absorber energías que andaban dando vueltas y decir, ay Dios, estoy descompuesta, pero sirvió, listo, algo pude aportar, algo hice por eso hacer. Entonces ya todos los dolores, todas las molestias, todo el odio, el rencor empieza a desaparecer y empieza a aparecer el perdón, la empatía y saber dónde alejarse y dónde acercarse. Era lo único que... Perdón. Una acotación antes de que nos vayamos por las ramas de este tema. Estábamos hablando de la frase de Cristo de dejar a la madre al padre. Y ayer estábamos hablando de las frases que leemos que llevan a una confusión, ¿no es cierto? Esta frase, Cristo dijo, aquel que no odiare a su madre o a su padre, no es digno de seguirme o algo así, ¿no es cierto? Y si nosotros la leemos así, bueno, yo en tiempo atrás he escuchado esta frase de los montoneros, decir que Cristo era guerrillero, porque teníamos que dejar a nuestras madres, a nuestros padres, que nos aconsejaban para seguir el ideal ese. Y en realidad la acepción de la palabra que tenía en aquel momento era quería decir aquel que no quiera menos a su madre o a su padre, no es digno de mí. Después, en el cristianismo se cambió de nuevo la acepción, como muchas otras palabras, y tiene el significado de odiar, del odio, que como la conocemos hoy. Pero Cristo en realidad dijo, aquel que no odiare a su padre o a su madre no es digno de seguirme a mí. Y quería decir en ese momento, aquel que no quiera menos a su padre o a su madre, no es digno de seguirme a mí. O sea que si quiere a su madre y a su padre más que a Cristo, ¿no es cierto?, no entiende nada todavía. Me parece que es así. Y ayer estuviste vos, me parece que era, hablando de esa frase, y después pasó el tema, se fue otra cosa, y yo no hice la acotación. Y ahora que se está hablando de eso, es lindo aclararla. Porque si vos la lees textualmente de la Biblia, ¿cómo Cristo va a decir de que debemos odiar a nuestros padres? ¿No es cierto? Nunca. Pero la sección de la palabra era esa.
aquel que no quiera menos. Ahora, por esas cosas, cuando nace el cristianismo, se cambian las sesiones de las palabras. Entonces, el odio la reemplazó el significado de la palabra y es como hoy lo entendemos, odio. Pero es muy peligroso leerlo textualmente sin saber lo que era la sesión antes. ¿Quién quiere seguir? Arnaldo. Bueno, yo iba a hacer una referencia. Nosotros sabemos que en nuestra filosofía tenemos 3 áreas más o menos individualizadas de estudio. Estudio, ¿verdad? El área de la filosofía, tan abundante, tan rica, el área de la interpretación bíblica desde el punto de vista espiritual oculto de las enseñanzas rosacruces, y tenemos la tercera patita, vamos a decirle así, de nuestra importante conocimiento espiritual, que es la astrología espiritual, no la astrología común, sino la astrología espiritual, la que nos dieron los hermanos mayores. Y a través de la astrología hay algunos conceptos, hasta bíblicos, que se pueden interpretar un poco mejor, hasta este que vos acabas de decir. ¿La astrología espiritual es lo mismo que astrología esotérica? Sí, No. sí, digamos que tomémoslo como un sinónimo momentáneamente. La palabra esotérica a veces se malinterpreta, se interpreta como cosas oscuras. Hay mucha gente que esa palabra la tiene mal. Quiero decir oculto el común de la humanidad. Exactamente. Claro. Esotérico, eso quiere decir bajo, térico, eso bajo de la tierra, bajo la superficie, algo más profundo inclusive, pero se ha interpretado muchas veces con otras acepciones vulgares, como la que vos decís. La palabra aborrecer originalmente fue una derivación de otra, como hay muchas en la Biblia. Otra que tenía más que ver con esta explicación que diste vos. Pasa que es otra palabra. Exactamente. Hay muchos cambios. Él dice, del griego fue al arameo, ¿no? De la... Exactamente. Tremendo. Como el famoso que se ha traducido el llama Sabaptani, el Dios mío no me abandones. Bueno, está explicado por Corinne Helin. Estamos hablando de una persona clarividente que claramente mostraba que no era Dios mío no me abandones, sino Dios mío me has glorificado. Recordemos, las palabras en el origen, las palabras arameas, no tenían vocales, se escribían todas juntas. Esto ha dado una serie. Y después vino el rey Jaime, lo acomodó un poquito, de acuerdo a son unas poquitas cosas que nos dice más gente, pero ha habido muchísimas más. Sin embargo, los ángeles archiveros, que dan a cada cual y a todos lo que necesitamos, dejaron las perlas necesarias, cuidaron de que las perlas necesarias quedaran. Lo que yo quería decir nada más, como a los que les interesa un poquitito la asociación de lo que es la astrología y por qué es tan necesario saber algo, los fundamentos espirituales de la astrología, es que cuando decimos que estamos abandonando a padre, madre, etcétera, es pasar de un nivel de conciencia lunar o marciano a un nivel de conciencia como mínimo venusino y mercurial, para poder llegar al nivel de conciencia uraniano-neptuniano. Estos son conceptos que el estudiante Rosacruz fácilmente puede aprender a través del libro El mensaje de las estrellas, y que nos va a indicar que cada vez que en nuestra aura natal, en nuestro bautismo natal, tenemos alguna supuesta afección por una, una fricción planetaria, esa fricción planetaria va a atraer hacia nosotros no solo la sustancia de nuestros vehículos, sino que también va a atraer el medio ambiente en el cual nos vamos a desempeñar, especialmente en la infancia, donde va a estar nuestra familia y donde van a estar nuestros amigos, y también nos va a acercar a nuestros
enemigos. Y generalmente de los cuales aprendemos más. Cada vez que tenemos una fricción en nuestro interior, dele por seguridad que en tu bautismo natal, o sea, en el mapa natal, está mencionado con claridad el tipo de personas que vas a traer y con el cual vas a tener alguna dificultad, que no vino ahí para hacernos sufrir, no es un castigo divino, es justamente nuestro mejor maestro. Aquello que nosotros por lo general le escapamos o rechazamos son nuestros mejores maestros. De ahí, amad a vuestros enemigos, porque son vuestros mejores maestros. Lógicamente, el Cristo no lo va a explicar, no lo va a dejar plasmado en forma directa, pero todo tiene que tener una lógica. No es que quiere decir, el Cristo cuando Barrabás lo vino a ver, que le dijo, Rabbi, estamos todos preparados, supuestamente para enfrentar a los romanos, a la opresión terrible, y él lo mira y le dice con cariño y amor, amad a vuestros enemigos. Lógico, desde el vehículo físico se resiste al espíritu. Todo lo físico es una resistencia constante, una guerra contra el espíritu, pero es una guerra constructiva. Hay que transmutar. Los muertos en la guerra en realidad están transmutando a un nivel de conciencia superior al que tuvieron antes de la guerra. Nosotros, armoniosamente y simbólicamente y análogamente, en la lucha de la vida, cuando caemos en varias batallas, luego renacemos en niveles un poco superior porque hemos aprendido. Y si no lo aprendimos en la conciencia de vigilia que tenemos acá, lo vamos a comprender en el post-mortem purgatorial. Bueno, esta es una idea que me vino. Hace rato que quiere decir algo. Marta. Bueno, yo quería compartir algo autorreferencial, perdón pero viene a cuenta de lo que están hablando, si es que entendí bien, porque fui, volví, entré, salí, recogí vidrios, pero más o menos lo que habló, ¿cómo es tu nombre? Sí. Mariela y Arnaldo, respecto del enemigo o el adversario o el maestro. En mi ámbito de trabajo encontré una persona que seguramente nos habremos encontrado en otra vida, por la cual empezó a nacer en mí una adversión, y con cierta vergüenza lo digo, experimenté por primera vez el odio. Por primera vez en mi vida supe lo que era odiar. Y esta persona no me había hecho nunca nada. Éramos compañeras de trabajo y de la noche a la mañana la empecé a odiar y no sé por qué. Y ella estaba en mi mente mañana, tarde, noche, todo el tiempo. Así como hay un dicho que dice que el amor y el odio unen de la misma manera, lo pude experimentar. ¿Por qué? No sé, me tocó esto, ¿no? Seguramente que debe venir de otra vida. Bueno, y me sentía tan mal en esa situación que empecé a orar, a pedirle a Dios que sanara ese sentimiento. Me sentía tan mal por sentir odio, me daba cuenta que era odio. Y oré, no sé, como 3-4 meses más o menos, todos los días, pero pedía con mucho deseo de cambiar. Y un día me encuentro con ella, me acuerdo, y ella no sabiendo nada de esto, porque yo no lo hablé nunca con ella. Pobre, los pensamientos las energías que le habrán llegado, ¿no? Y de repente un día me veo frente a ella y puedo decir que experimenté un amor que hasta hoy me moviliza. Y bueno, y fue mi maestra, mi gran maestra en ese. Se ve que no sé por qué tenía que experimentar ese odio. Dios me ha ayudado porque no lo sentí nunca más por nadie, y pude experimentar el amor, pero así que mueve la fibra. Así que doy gracias a Dios por eso. Pienso que no. Era una cuestión mía con ella y no de las dos. No era mutuo. Porque de ella no sentía yo hacia mí nada. Yo de ella no sentí hacia mí nada.
era una cosa mía con ella, una deuda, algo que yo con ella tenía que sanar y aprender. Y doy gracias a Dios por haber aprendido. Eso nomás quería. Bueno, eso quería compartir con ustedes, que sí se puede transmutar el odio en amor. Perdón, sí se puede. Bueno, en definitiva, casos como el tuyo, que tuviste esa perseverancia, que es una parte de una fe muy grande que evidentemente vos tuviste, porque vos tuviste fe en la oración. Vos eras por un lado ignorante porque no comprendías por qué, y sin embargo, aún no comprendiendo por qué, tuviste fe. Sos un ejemplo para todos nosotros en ese sentido, porque muchas veces nosotros luchamos para poder entender y comprender algo, para poder tomar realmente un camino de acción positivo. En cambio ella, en vez de esperar a saber o entender, comprendió interiormente que el camino de la fe en la oración le iba a limpiar el camino. Quizás en una de esas, comparando tu bautismo estelar con el de ella, encontrarías perfectamente la respuesta. Hay algo simplemente que se te activó, pero vos no le activabas nada a ella. En general, estas cosas pueden ocurrir. Es más común que se den las dos cosas simultáneamente, que cada uno le activa mal al otro. Ahora uno puede decir, ¿cómo puede ser que por justicia divina y por las razones evolutivas estas dos personas hayan sido atraídas? Porque había otro aspecto que sí los atrajo, y esta era la experiencia común que tal vez se habían puesto de acuerdo antes en experimentarla. Otra cosa que la acompaña es la fe unida a la oración. Sí, sí. El camino. O sea, tuvo fe en la oración. Y lo bueno... Para mí no lo sentimos rápido. Bueno, pero podría haber llevado una vida. Podría haber llevado una vida. Podría haber muerto con ese sentimiento. Claro. Era horrible. Lo había experimentado y La experiencia de lo que te quedaba a vos de eso. el sentimiento del odio es horrible, horrible. Es algo que no te deja vivir. Una cosa que a mí me martirizaba. Sí, sí. ¿Cómo puedo yo sentir esto? Bueno, para mí fue muy largo, los 3-4 meses eso que duró fue muy largo. Sí, sí, No sí, fue sí. Bueno, viendo que nos estamos dispersando, sería bueno dar fin a la charla, ¿cierto? Y ver que en el intercambio que se dio, todos estuvimos de acuerdo que el amor es básico para el desarrollo espiritual. Y lo entendemos así, y gracias a Dios entendemos que el Cristo es el camino que nos lleva al Padre por medio del amor, y las enseñanzas de la fraternidad nos enseña que a través de la repetición, ¿cierto?, creando nuevos hábitos positivos, podemos lograr el amor, podemos lograr crecer espiritualmente. Así que los invitamos a todos y a nosotros mismos a continuar este camino, y muchas gracias por compartir.